Buenas tardes, chicos. Sean ustedes bienvenidos a una sesión más de Tecnología primer año de secundaria. El tema de hoy es la sociedad detrás de las máquinas y herramientas. ¿Y qué veremos en esta sesión? Ubicaremos el contexto histórico en el que se desarrollaron determinadas máquinas y herramientas. También identificaremos las variantes de un proceso técnico según su diferente contexto cultural. Hace algunos años se usaba la máquina de escribir mecánica para elaborar documentos. Quizá algunos de ustedes no las conocen, ya que ustedes son mucho más jóvenes y tal vez lo más próximo que conocieron fueron las computadoras. Pues les cuento, las máquinas de escribir fueron un medio técnico de gran utilidad que aceleró el trabajo manual de la escritura y así se disminuyó el tiempo y obteniendo uniformidad en los documentos. Puede considerarse como una creación del siglo XIX, aunque se debe de tener en cuenta como el contexto histórico, es decir, los conocimientos sociales y científicos de esa época permitieron la creación de esa herramienta, que posteriormente se fue innovando hasta que llegó a reemplazarse con el procesador de textos, lo que conocemos como computadora. Y entonces decimos que son herramientas técnicas que permiten realizar documentos electrónicos, los cuales se pueden guardar, editar, imprimir o enviar por correo electrónico según la necesidad que se tenga. Por ejemplo, en esta temporada que nosotros estamos viviendo, en esta circunstancia de pandemia, pues es de mucha utilidad. Y el que haya evolucionado de la máquina de escribir mecánica a la computadora, pues nos ayuda mucho, ya que muchos de ustedes me envían sus tareas por correo electrónico. No solo el contexto histórico interviene en un proceso técnico, sino también hay que tomar en cuenta el contexto cultural, es decir, considerar los valores, las costumbres y las creencias de un grupo social o del grupo social en el que se está desarrollando el proceso. Por ejemplo, la máquina de escribir surge por una necesidad en un sector social y económico específico. En este caso fueron las oficinas de gobierno y las empresas. Este objeto técnico da lugar a una especialización laboral en la figura de una persona que lleve a cabo dichas actividades. ¿Ustedes saben quiénes llevan a cabo o quiénes tienen la capacidad de llevar a cabo esas actividades? Bueno, a esas personas se les llamaba secretarias y ellas contaban con las habilidades de taquigrafía y mecanografía. En este caso de la máquina de escribir es parte de la cultura laboral y urbana. De ahí que el producto técnico, en este caso, la máquina de escribir, innova a otros sectores, como el sector educativo, pues preparaba recursos para que se especializaran en esa técnica. También es importante conocer el contexto socioeconómico de los diferentes sectores, como el primario, el secundario y el terciario. Y ahora les tengo unas breves definiciones de lo que son el contexto histórico, el contexto cultural y el contexto socioeconómico. Pues el contexto histórico se refiere a las circunstancias y las incidencias que rodean a un suceso. Este contexto está formado por todo aquello que de alguna manera influye en el hecho cuando sucede. Un ejemplo de esto sería la creación de las vías férreas en México, y este fue desarrollado durante el contexto histórico de la Revolución Mexicana. Otro es el contexto cultural. Este se refiere a los valores, las costumbres y las creencias de un grupo social que influyen sobre un hecho determinado. Y aquí les puse una imagen relevante a eso, el que cada grupo, cada comunidad tiene diferentes valores y costumbres, y conforme a esos valores y costumbres, pues eso va a influir en la creación de algunas actividades. Y por último, el contexto socioeconómico, que se califica de aquello que está vinculado a los elementos sociales y económicos. Tal vez podría ser las actividades económicas de una región. Por ejemplo, aquí en Tlaxcala, la principal actividad económica viene del sector textil, es decir, en muchas comunidades o en muchos
lugares de aquí de Tlaxcala, pues existen talleres, los cuales propician que se generen empleos y haya inversión en esos sectores. Entonces, eso se podría calificar como sector socioeconómico. Y por último, abordando ya temas así de Tlaxcala, como ahorita les mencioné, ¿ustedes saben cuáles son las principales actividades de producción aquí en su comunidad o localidad? Y tenemos 3 ejemplos de los diferentes sectores, ya sea el primario, secundario y terciario. En algunos estados se siembra, se practica la ganadería y minería. Estas actividades corresponden al sector primario de la economía, ya que éstas producen la materia prima. En otros casos, los productos obtenidos del sector primario se consideran materia prima, la cual puede ser procesada en el mismo lugar o se traslada a otros, donde se cuenta con la técnica y la tecnología para transformarlos, y a esto se le llama nivel secundario. Y por último, tenemos el nivel terciario, en el que se comercializa y se distribuyen los productos obtenidos del nivel secundario, además de que se ofrecen otros servicios y sectores como la educación, el turismo y el gobierno. Y hasta aquí llega el día de hoy nuestra sesión y nos vemos en la próxima. Gracias.